Bien bajado el balón, Carlos, te agradezco muchísimo. Aquí en el estudio en el que yo me encuentro hubo por ahí algún asunto, pero estamos de regreso. Vamos a esperar que todo salga bien porque tengo comunicación telefónica con la doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey, a quien agradezco estos minutos para platicar. Mira, sí, sí la tenemos vía telefónica, para platicar acerca del tema. Y también saludo a Manuel Hernández Borboya. Él es periodista de la cadena ruso RT. Y te saludo con mucho gusto, Manuel Hernández Borboya. No les escucho, caray. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Sabes buenas qué? noches. A la que sí escucho es a Arlene Ramírez. Voy a empezar con Arlene Ramírez y le voy a pedir a mi productora si me quita el regreso porque hablo yo y me escucho a mí mismo. Entonces, si me pueden quitar ese rebote, no sé qué está pasando el día de hoy. Bueno, Arlene Ramírez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, Muchas gracias por la invitación. gracias a usted. Está durísima la propaganda de esto. ¿Usted cómo ve el asunto? Bueno, lo que estamos viendo es algo inédito en el manejo discursivo de los conflictos internacionales. Definitivamente el papel que están jugando las redes sociales cubriendo ambas perspectivas de un conflicto tan importante como el que tenemos hoy en el mundo, pues siento un precedente bastante importante. Ya Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco, hablaba de la modernidad líquida y de estos nuevos patrones de comunicación y de cómo se van reconstruyendo, ¿no?, las prácticas de comunicación, y justo apuntaba hace décadas a esto que estamos viendo hoy y que es justamente la construcción de una ciudadanía digital que en la experiencia inmediata reporta, comenta, analiza, ¿no? Y que ya a la población, a los civiles de a pie, a los ciudadanos de a pie, nos llega no solamente la versión de un medio o de otro, de un periódico, de un gobierno, ¿no? Incluso nos llegan los testimonios de las personas de carne y hueso que, como nosotros, dan testimonio de lo que están viviendo. Y eso hace que el reflejo, ¿no?, de la realidad sea mucho más cercano, y eso genera, pues, versiones encontradas de lo que ocurre, ¿no? Fíjate, Arlene, yo el día de hoy iba a entrevistar a una ucraniana casada con mexicano. Ya me habían dicho que sí. Ella tiene una versión muy distinta y no está del lado ruso, está del lado de... bueno, resulta que finalmente tuvo miedo porque ella está fuera de su país y tuvo miedo de ventilar estos asuntos. Pero, ¿qué opinas del tema de los medios de comunicación rusos como RT? Porque tengo a Manuel Hernández Borboya de RT, Sputnik, etcétera, que han sido censurados en Europa y en otras partes del mundo. Pues mira, como cualquier medio oficialista y que replica el discurso oficial del gobierno, ¿no?, al cual sirve, pues por supuesto se pone en duda la credibilidad y la objetividad de la línea discursiva que manejan. Asimismo, con todos los periódicos, lo vemos mismo en México y en Estados Unidos y en cualquier país, ¿no? Eso es algo bastante normal. Lo que sucede es que hoy nos enfrentamos a un fenómeno mediático que no habíamos visto, y es el tener a un presidente que, además de estar muy cercano a la gente, y estoy hablando del presidente ucraniano, sabe articular perfectamente sus redes sociales, sabe manejar perfectamente a la audiencia digital, y eso le ha comido en la carrera a los liderazgos pues ya añejos y empolvados de algunos otros países, ¿no? Entonces, algo que tenemos que aprender de esta situación es que no hay que desestimar el poder de las redes sociales, sobre todo cuando se manejan en primera voz, ¿no?, en primera persona. Y creo que, sin temor a equivocarme, la parte, el anecdotario después y posterior del conflicto se dará en función, quizá no de los hechos como lo hemos visto en muchos acontecimientos históricos, sino de la interpretación de la historia. Y hoy la historia no favorece a Rusia, al menos en este momento. El discurso y lo que vemos
justo por eso hablaba del testimonio ciudadano, ¿no? Porque es súper valioso ver la gran gama de testimonios y de datos y de información, y cuando la parte que hoy está como antagonista de la historia, ¿no? Presentar el discurso oficial carente de objetividad, entonces le resta, por supuesto, contundencia a lo que puedan presentar. Y si a eso le sumamos que hoy tenemos un líder internacional, ¿no? Que en la tipografía de los actores internacionales se cataloga como un liderazgo personal, el presidente de Ucrania le gana por mucho al discurso que vemos, pues no solamente de los medios oficialistas rusos, sino del mismo presidente, que para nada tiene un perfil de esa cercanía y de esa articulación y de, sobre todo, pues de tener las manos totalmente arrebancadas, ¿no? Mientras vemos a otro presidente que sigue de traje, mientras sus soldados y su gente está viviendo una guerra, y hoy vemos a un presidente totalmente opuesto, que maneja sus redes sociales aparentemente, hace sus en vivos, transmite un mensaje y está en el frente de batalla, brazo a brazo con su gente. Bueno, vamos a pasar a la contraparte con Manuel Hernández Borbolla. Él es periodista de RT. Espero hayas tenido la oportunidad de escuchar todo lo que está diciendo Arlén Ramírez, incluyendo hasta la vestimenta de ambos presidentes, el de Ucrania y el de Rusia. Manuel, ¿cuál es tu opinión de esto? Hola Rubén, buenas noches. Sí, alcancé a escuchar algo de lo que comentó la doctora Arlén. Yo difiero completamente. A mí me parece que Zelensky es una construcción mediática de los instrumentos de propaganda estadounidense. Para mí es muy, muy evidente esa situación. Se habla mucho de la propaganda rusa en todo este conflicto, y yo no oigo que se hable tanto de la propaganda estadounidense o la propaganda británica, que es incluso más fuerte y poderosa que lo que hemos visto del despliegue de la propaganda rusa, como le llaman, ¿no? Para mí es evidente que Zelensky pues, es un instrumento que ha utilizado Estados Unidos y la oligarquía ucraniana, respaldada por un personaje como Igor Kolomoisky, el que era dueño del canal de televisión donde se hizo extremadamente popular y donde empezó la carrera política de Zelensky al dar el salto de la pantalla de televisión a la política. Y es precisamente Kolomoisky quien tenía negocios con la empresa gasera donde estaba el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, la principal empresa gasera de Ucrania, y creo que todo ese tipo de relaciones explican mucho por qué en la prensa occidental y los instrumentos de propaganda occidental se nos ha querido vender a Zelensky como un héroe de guerra, ¿no? Esa es la construcción mediática que han tratado de realizar, sin obviar, por ejemplo, o tratando de omitir que el mismo Kolomoisky pues ha sido también señalado y señalado por universidades como Harvard, para que no vayan a decir que es propaganda rusa, de financiar a las milicias nazis que han florecido durante los últimos 8 años en Ucrania y que son parte de esta guerra o esta estrategia de guerra con el uso de paramilitares para combatir en las regiones donde existe población afín a los intereses de Rusia, y me refiero a la región del Donbass, por ejemplo. Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo se ha construido esta imagen de Zelensky, o han tratado de construir, porque la verdad se les está desfondando, como un héroe de guerra, al mismo tiempo que se han callado estas situaciones, que incluso pues, institutos de investigación estadounidenses pues han señalado los vínculos y las cercanías de personajes que están financiando a las milicias nazis, ¿no? Entonces, incluso se ha mencionado que, o han tratado de revertir esta situación diciendo que cómo va a ser Zelensky afín a las milicias nazis si es judío, y te lo han tratado de vender en algunos medios estadounidenses como un héroe judío. Incluso por ahí citaron algunos medios estadounidenses hace unos días. Pues resulta que el mismo Igor Kolomoisky también es judío y ha sido señalado de estar financiando estos grupos. Entonces me parece que detrás de toda esta imagen pues hay una construcción mediática en tiempos de propaganda de guerra, y que viene muy a cuento con la rusofobia que se ha venido construyendo y gestando desde hace pues prácticamente una década. Hoy vemos cosas ridículas como
que prohíben a los gatos rusos en la Federación Internacional de Felinos, se prohíben los cursos de Dostoyevsky en universidades italianas, se prohíbe la ensalada rusa en algunos restaurantes de Argentina, se prohíbe el vodka en varios bares de Estados Unidos, y todo esto pues obedece a una campaña mediática muy fuerte que se ha implementado desde hace varios años para construir a Rusia como el enemigo o el antagonista, como dijo la especialista, de Estados Unidos. Entonces realmente lo que estamos viendo es una narrativa de guerra que se ha construido ya desde hace muchos años y que ahorita pues detonó con la respuesta de Rusia tras años de asedio de Estados Unidos y la OTAN. Sí, déjame regresar con Arlene Ramírez. Arlene, personalmente te puedo decir que fui testigo de primera mano en medios de comunicación de los Estados Unidos de una manipulación brutal de las audiencias con respecto a la guerra de Irak, incluido Afganistán, pero de la guerra de Irak. Lo viví intensamente y veo que se están reproduciendo mucho de esos esquemas. Tú no ves del lado de los medios como CNN, Fox, etcétera. Tú no ves propaganda en medios. España, no se diga. Incluso los medios mexicanos reprodujeron una fotografía de una mujer. Hay serios cuestionamientos respecto a aquello. Pusieron una niña palestina con un soldado de Israel diciéndole go home y la presentaron como Armenia. Medios de comunicación diciendo, bueno, es que aquí tenemos que ellos son europeos, la diferencia con que los refugiados no son sirios, no son morenitos, o sea, ¿no ves eso tú, Arlene Ramírez? Perdón que te haga la pregunta así de que si no lo ves porque... No, es que definitivamente existen los dos lados. El tema aquí no es la rusofobia y el tema aquí no es el acusar a los medios internacionales occidentales. El tema aquí es ser objetivo, y ser objetivo implica estar en el punto medio, hacer un análisis objetivo con todos los elementos. No se trata de defender, porque entonces ustedes o esas afirmaciones caerían exactamente en lo mismo, ¿no? La fobia ante lo occidental. Entonces, si uno no lee las dos versiones de la historia, ahí radica la diferencia de un análisis internacionalista, ¿no? Con una visión global. Con una visión que lee absolutamente todas las versiones. Yo comencé hablando de un sociólogo, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman sí. Es polaco. Y estoy hablando de cosas teóricas, de comunicación política. Y estoy hablando de una teoría, ¿no? Y estoy haciendo además énfasis en la construcción de una ciudadanía digital. Yo para nada dije que era un héroe de guerra, jamás usé esa palabra. Lo que dije claramente es que él mismo se proyecta y maneja una imagen pública y política con un estilo totalmente diferente, que es lo que hoy consume la sociedad del siglo XXI. Eso no, para nada dije de los conflictos que no estuvieran politizados, ni es exactamente un discurso en contra del occidentalismo igual, ¿no? Y de una visión eurocentrista de la historia. Yo lo que creo bastante prudente es hablar, así como se habla de eso, entonces también hay que hablar de la propaganda fascista rusa que está promoviendo, ¿no? Con una Z, y que eso está clarísimo, y que eso los mismos rusos lo han puesto. ¿No? Los mismos rusos salen a decir por qué el ejército está poniendo una Z, ¿no? Y por qué hay canciones, y por qué hay camisetas, y por qué hay un discurso que va totalmente en contra, ¿no? De algo que a todas luces, y lo vuelvo a decir, es una violación al derecho internacional y a la soberanía de las naciones. Ucrania, les guste o no, era y es todavía un país independiente y soberano, protegido por el derecho internacional. Nadie ha hablado de la OTAN, nadie ha hablado de proteger, y mucho menos a Joe Biden, por favor, si Joe Biden está en una presidencia desquebrajada. Ah, caray, no sé cómo interpretaste que te dijera que soy testigo de primera mano. No quiero dar aquí cosas muy puntuales, pero una censura brutal y una manipulación me quisieron manipular para hacerlo con la guerra de Irak, y veo y hablo con periodistas en Estados Unidos y te puedo decir de manera objetiva al 100% sin temor a equivocarme que se está repitiendo el mismo esquema. Pero en fin, invité a Manuel para que él sea el que se contraste tu opinión. Manuel Hernández Borbolla.
Sí, yo también veo que efectivamente se está repitiendo mucho de la estrategia mediática que se utilizó para invadir Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos. Recordemos que en ese entonces el enemigo que salía en las películas de Hollywood y demás eran los terroristas árabes. Esa era como la construcción del enemigo que mediáticamente se construyó durante muchos años. Posteriormente, y sobre todo yo lo marco a partir de 2008, que hubo una serie de fenómenos que cambiaron la geopolítica global, entre ellas la crisis financiera de 2008, el auge de China como potencia económica y la invitación que hace la OTAN a países como Ucrania y Georgia en la zona de influencia de Rusia para sumarse a la OTAN, empezaron a cambiar las coordenadas de la construcción del enemigo. A partir de entonces ahora vemos más habitualmente en los medios estadounidenses pues que los malos del cuento son rusos, ¿no? Y esto realmente pues era para ir preparando y allanando el terreno de lo que es la crónica de una guerra anunciada. Yo estaba revisando algunos archivos y desde 2017 han ocurrido o ha ido escalando el conflicto de manera muy marcada para quien lo quiera ver, ¿no? O sea, ya parece que muchos antecedentes directos, como el asesinato del embajador ruso en Turquía y otra serie de situaciones que han sucedido en los últimos años, de repente se olvidan a la hora de tratar de realizar explicaciones profundas sobre lo que estamos viendo. Y ya que la doctora Arlén estaba citando a teóricos como Bauman, pues yo podría citar las palabras de Chomsky, Noam Chomsky, que ha sido muy crítico precisamente del papel de la política exterior estadounidense, cuando era muy evidente que esta innecesaria expansión de la OTAN, en la que desde 1991 las potencias occidentales, con la caída del bloque soviético, se habían comprometido a que no se iba a expandir la OTAN hacia el este de Alemania, y la administración Clinton desde el 99 incumple con este compromiso que ha sido documentado por el semanario Der Spiegel, el semanario alemán, para que no vayan a decir que es propaganda rusa. Se ha expandido hasta la frontera con Rusia, hasta Ucrania prácticamente. Se me acabó el tiempo, Manuel. A ver, bueno. cierra tu idea, pero porque luego también estoy a punto de cerrar el programa. Le sugiero lo siguiente, si los puedo volver a invitar, porque se va a ver muy brusco el corte, pero con los problemas que tuve menos tiempo. ¿Aceptan que los vuelva a invitar? Nos ponemos de acuerdo para que cada quien se pueda extender de manera generosa con sus opiniones. Arlene. Sí, por supuesto. Además, ahora que citan a Noam Chomsky, con mucho más interés, yo soy gran ávida lectora de Chomsky, entonces, por supuesto, con todo gusto. Bueno, también yo di una plática con su hija, por cierto, en UCLA, y él estaba presente en la audiencia. Bueno, Arlene, muchísimas gracias, y Manuel Hernández, muchísimas gracias. Se me agotó el tiempo. Un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Los invito a ambos, y creo que ya pues me tengo que ir, ¿verdad? Para despedir el programa, ¿verdad?